Hola hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para ser bendecidos con la palabra del Señor. Eh, Estos tiempos hemos orado al Señor para que Dios nos dé la palabra oportuna. Siempre decimos que la palabra del Señor es como una farmacia. Usted va a la farmacia, hay todo tipo de remedio para todos los males. No porque sea un remedio, que sea un remedio, usted va a agarrar cualquier remedio y va a comenzar a ser tratado su salud. Usted va a procurar aquel remedio apropiado que dice que va a combatir la enfermedad, que va a tratar su necesidad. Así, solo por el Espíritu de Dios, Él puede traernos la receta, la palabra que en este tiempo necesitamos oír. Por eso hemos tomado tiempo encomendándonos al Señor y Dios nos permitió estos días dar un estudio. Ya estamos casi 2 meses tratando sobre Eliseo, un poquito de Elías, y ahora ya entramos en el ministerio de Eliseo, los milagros que Dios hizo a través de él después de recibir el manto, la unción, la herencia de Elías. Primera cosa, él abre el río Jordán. Después él profiere palabras de juicio. Y después es convidado a traer una salida para Jericó porque las aguas eran amargas y la tierra era estéril. Y vemos cómo Dios, a través del profeta, trae salvación para los habitantes de Jericó y muda ese cuadro tan terrible, tan estéril. Y ahora una mujer viuda, esposa de un discípulo, endeudada, viene al profeta buscando auxilio. Yo voy a leer los textos de Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Otra versión dice muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué bueno, qué maravilloso, cuánto tenemos a absorber, a beber de esta palabra que tiene tanto a enseñarnos. Cómo era difícil la vida de las viudas de aquel tiempo.
Dios mismo, a través de Moisés, vemos eso un poquito en Deuteronomio capítulo 15, desde el verso 1 al 8, cuando Dios trata este asunto, como cuidar del extranjero, el cuidado que tiene que haber con la viuda, de no tomar prendas que eran tan vitales, necesarias para la viuda. Aunque Dios muestra su cuidado, siempre Dios tuvo su cuidado con el pobre, con el extranjero, con la viuda, y al mismo tiempo el propio Dios dice que Él es aquel que cuida de la viuda. Gloria a Dios, que no hay mejores manos para estar sino en el cuidado de Dios. Cuando Él es nuestro Dios, cuando nuestra confianza está colocada en Él. Parece que había una escuela de discípulos, había 50 discípulos en Jericó, había una escuela de 50 discípulos en Betel y había algo de 100 y poco en Gilgal y otros lugares. Y Elías era un profeta amor, aquel que transitaba por estas escuelas y enseñaba junto a otros, y ahora este lugar le fue dado a Eliseo. Y cómo aborda esta viuda, dice: tú bien sabías que mi esposo era un hombre temeroso de Dios. Eliseo conocía a ese discípulo. Claro que aquí vemos que muchos de los discípulos eran casados, tenían familia y tenían hijos. Claro, eso es un tema que yo lo abordo cuando hago el enfoque junto con el discipulado. Ahora estoy siendo más práctico con los hermanos. Y qué precioso el testimonio de esta mujer. Dice: tú bien sabías que mi esposo, tu siervo, era temeroso de Dios. ¿Qué testimonio él podía haber dado en casa a su esposa, a sus hijos? Y el propio profeta Eliseo puede abonar, no negar este testimonio de su esposa. Claro que tanto podríamos decir sobre situaciones que envuelven la vida de los siervos de Dios. En la vida de los siervos de Dios hay etapas y etapas. Hay etapas de estrechez. Hay momentos en que tenemos que contentarnos con lo poco. Y hay momentos que Dios nos lleva a una cierta largura y nos bendice para que se cumpla la palabra: tendrás para dar y no pedir imprestado. Hay momentos de prueba, hay desiertos, y vemos por los milagros que hizo Eliseo que en aquel tiempo había mucha escasez. Y Eliseo le dice a la viuda: ¿qué tienes en casa? ¿De qué manera yo puedo ayudarte? Claro que no está diciendo ¿qué tienes para vender? ¿Una cama, un mueble? En el tiempo de hoy diría: ¿qué tienes? ¿Una televisión? ¿Una computadora? ¿Un celular? ¿Una moto? ¿Qué tienes en casa? La pregunta parece que en un sentido espiritual es la pregunta sobre valores, no valores materiales, más valores que significan una vida con Dios. Y el aceite es un símbolo de una vida con Dios. El aceite es un símbolo del Espíritu de Dios en la vida del hombre. El aceite significa un testimonio de vida.
porque este hombre era temeroso de Dios. Y así lo confiesa su esposa. Y así Eliseo también puede confirmar, porque no desmiente su conocimiento que tiene sobre este siervo de Dios que muere. Dios lo recoge temprano. En aquel momento, tal vez esa transición lo llevó a deudas, porque no había más entradas. Y aquí dice, con el resto del aceite, véndelo y paga a tus acreedores, en plural. Tal vez estaba debiendo el gas, la luz, el almacén y tantos empréstamos que haya hecho para ir tocando la vida, porque tenía hijos. Lo mínimo tenía 2 hijos. Tal vez jóvenes, adolescentes. En aquel tiempo, cuando alguien debía, se tomaba a los hijos como pagamento para trabajar por un tiempo y con eso saldaba la deuda. Eran tomados como esclavos. Interesante que Dios crió el jubileo, que cada 50 años era el año del perdón en el sentido que los encarcelados salían libres, las deudas eran cerradas y nadie más debía nada. En la economía de Dios, en el plan económico de Dios, Él cría un sistema para nivelar la economía, para que no hayan pobres en Israel, para que todo el mundo tenga la oportunidad de recomenzar, de tocar la vida con posibilidades y no con deudas. Por eso que Dios nivelaba al muy rico, lo frenaba un poco, y al muy pobre le daba condiciones de recomenzar cada 50 años. Eso eliminaba toda la inflación. El sistema que Dios crió es maravilloso, es perfecto. Mas estos acreedores son perversos, son crueles, no consideran a la viuda el cuidado que Dios le da a través de la ley de Moisés. Y vinieron a pegar a sus chicos, y ella acude a Dios a través del profeta, que es en aquel tiempo la máxima representación de Dios en Israel, eran estos profetas. Y la pregunta es esto: ¿qué tienes en casa? Yo pienso que esta pregunta y la manera que Dios va a traer una salida, va a suplir los recursos para la viuda, será una prueba de testimonio, será que su propia vida, esa vida piadosa, esa integridad de una familia que ama y teme a Dios y anda en sus caminos, su vida, su testimonio, será a propia fuerza y poder que tendrá, que a través de esto Dios irá a socorrer su vida. ¿Qué tienes en casa? Digo, yo tengo solo un poco de aceite. Yo quiero hablar un poco de Moisés en Éxodo, de Moisés. Con la vara de Moisés. Éxodos 4, 1 al 4 y 7, 15. Respondiendo Moisés dijo: He aquí que não me creerão, se não ni prestarão atenção a mi voz, pues dirán: Yahvé no se te apareció. Yahvé le dijo: ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Él respondió: una vara. Luego dijo él: arrójala al suelo. Y él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella.
Entonces Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano y sujeítala por la cola. Y extendiendo él su mano, la sujetó y volvió a ser una vara en su mano. 7:15, ¿no? 7:15. Ve ante el faraón por la mañana, cuando él salga a las aguas, y párate frente a él a la ribera del río, y tomando en tu mano la vara que se transformó en serpiente. Gracias. Luego mi esposa va a leer Jueces 15:15 más. En cuanto yo hablo, ella se prepara. Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo me presentaré al faraón? Moisés iría a hablar con con faraón. ¿Qué era Egipto? Egipto era el mayor imperio de aquella época. Por tanto, esos faraones eran tenidos hasta como dioses. Y Moisés, como un siervo de Dios, va a ser a presentar como siervo de Dios. Tal vez él esté ahora vestido de un pastor de oveja, entorpecido por el silencio de no hablar con nadie durante 40 años en el desierto con las ovejas. Ya perdió los modales del palacio, la etiqueta, la forma de proceder, tanto que Dios le da a Aarón como su interlocutor. ¿Qué diré cómo me presentaré a Faraón? Y el Señor dice: ¿qué tienes en la mano? Yo tengo una vara que usaba para andar en los montes, en los cerros, con las ovejas, para apoyarse y también para conducir el rebaño. Esa vara es un símbolo de la escuela de Dios en la vida de Faraón. Esa vara es un símbolo de los 40 años en la cual Dios trató a Moisés en el desierto. Esa vara simbolizaba su vida con Dios, el tratar, la intimidad con Dios. La vara era un palo muerto, seco. Esa vara simbolizaba la cruz que operó en la vida de Moisés. Esa vara simbolizaba a Cristo, un símbolo del madero, donde la cruz operó, donde la muerte opera la vida. Decía en los estudios de estos días que no es vida que engendra vida. En Dios es muerte que engendra y manifiesta la vida resurrecta, manifiesta la gloria del Señor. Como dice la palabra en Juan: si el grano de trigo cayendo queda solo y no muere, quedará solo. Mas si muere, va a explodir en vida. A vida resurrecta vendrá después cuando el grano muere. Dios nos lleva por ese camino de vaciarnos, donde nuestro yo, donde nuestro ego es tratado, para que la vida resurrecta se manifiesta a través de sus hijos. Esa vara es un símbolo de Cristo. Era Cristo en Moisés. Esa vara trastornó un imperio. No eran misiles como en español, no eran armas nucleares, no eran tanques, armas sofisticadas, no era lo mejor del armamento de aquel tiempo, carruajes de hierro. Una simple vara venció el mayor imperio. ¿Qué necesitamos para servir a Dios? ¿Qué necesitamos para que Dios nos lleve de victoria en victoria? ¿Qué necesitamos para hacernos bendición? Lo que necesitamos es que la muerte opere en nosotros. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para dar? Sino aquello que en Él alcancé. Mi fe, mi confianza.
He vivido delante de Él en temor. Y esa será la prueba. Y yo pienso que aquí está diciendo, veremos eso, veremos tu vida, veremos tu testimonio, veremos cómo es tu familia, veremos lo que tu marido fue, veremos tu vida como lámpara donde tú vives. Tienes un poquito de aceite, entonces pega ese aceite y procura de tus vecinos vasijas, cuantos pudieres, no pocas, muchas de tus vecinos, y tráelas a tu cuarto, a tu casa, y enciérrate con tus hijos, y vuelca esa agua, ese aceite, ese poquito, el milagro de la multiplicación en cada cántaro, en cada vasija, hasta que esté llena, y después va a otra. Mi esposa está me mirando, parece que no me conoce. Después va a otra. Y ahora, ¿qué entendemos aquí? Está diciendo, yo quiero ver cuál es tu relacionamiento. Y quiero saber quién es tú en medio del mundo que tú vives, la sociedad que tú vives. ¿Cómo es tu testimonio para con aquellos que te rodean? ¿Cómo você tem sido graciosa com tu próximo? Como tem sido teu relacionamento com teus irmãos? Você tem amigos? Você tem famílias que conhece, que conhece? Você visita seus amigos? Você los convidou a tu casa a tomar um té, um café, um almuerzo? Los convidou a um cumpleaños? ¿Cómo has cultivado ese relacionamiento? ¿Tú estás en paz con todos los que te rodean o estás peleado? Porque en esto está tu victoria, en esto está el socorro que yo te daré. Procura de tus vecinos cuántas vasijas, cuántos cántaros tú consigas. Y diría entonces, vamos a colocar que esta mujer se llamase María. Diría María, ¿cómo puedo pedir a doña Teresa aquí al lado si no nos hablamos hace un mes? ¿Cómo puedo pedir a doña Rosa a mi izquierda si mis hijos pelearon y hoy estamos cortados nuestro relacionamiento? Voy a pedir a un Pedro que vive en el frente, mas yo le pedí prestado hace 6 meses la hacha y nunca la devolví. Y el vecino de atrás, peleamos por causa de los perros, el otro tiró la pelota y quebró un vidrio de mi casa. Y yo fui allá y gritamos. Y tal vez diría, yo estoy muy pobre, no tengo a quien pedir vasijas, no tengo a quien pedir una olla, una tinaja, un cántaro. Mi bendición se va porque descubro que tengo sido mezquina, hemos sido egoístas, hemos sido insensibles, hemos ignorado, nunca cultivamos la amistad, nunca supimos tolerar, perdonar, amar, ser un canal a la gente que tanto necesita. Nunca ofrecimos ayuda. Yo no tengo vecinos, no tengo a quien pedir cántaro. Se me va la bendición. Y entonces ella puede ir y decir, doña Teresa, ¿podría me prestar? ¿Cómo? Pues no, doña María, ven aquí, pega cuanto puder. Oh, comadre, por favor, pase, sírvase. Qué placer poder socorrerlas. A señora que está en esta condición, necesita de un cántaro, pues no, sírvase y lleve cuanto pudiera. Don Pedro, sí, venga, yo mismo ya se lo llevo. Y así ella podía percorrer toda su vecinanza
y llegar a casa con cuántos cántaros podía haber conseguido. Hablaba que en la iglesia de Maringá tengo un vecino con muchos camiones, ocupaba todo el espacio de la avenida y no había mucha intimidad, hasta que un día vi que había un velorio y yo fui, le envié al discípulo y digo, dígale que tal vez necesita de banco, yo tengo, puedo prestarlo en ese momento de emergencia. Y él vino, se sirvió de los bancos y nos tornamos amigos. Hay cosas que dependen de nosotros. Dios quiere usarnos con mayor gracia. Dios quiere que salgamos de ese mundo mezquino, egoísta, de ese mundo cerrado. No somos sal, somos luz, somos fuente. El Evangelio tiene que alcanzar y a través de mi testimonio y a través de la predicación del Evangelio. Porque ella era amada, porque tenía un buen testimonio, porque nadie hesitó en prestarle cosas, porque sabía del carácter de esa familia. Y llenó su casa de tinajas, de recipientes, de vasijas. ¿Qué tienes en casa? Aún hay aceite, aún hay fe, aún hay esperanza, aún sigo a pesar de las circunstancias. Temo a mi Dios y lo amo. No he perdido mi postura. Tengo dado un testimonio de una vida con Dios. ¿Qué tienes en casa? Porque de esto estará tu victoria. ¿Cómo me presentaré a Faraón? ¿Qué tienes en tu mano? Tú tienes a mí. Yo soy uno contigo. En el desierto me revelé a ti. Trabajé en tu carácter. Yo estoy incrustado. Esa vara es Cristo, es la unción resurrecta. Con eso hablarás con Faraón y él te oirá y sabrá que yo soy Dios. Y seguimos. Gloria a Dios. Voy a dar texto para leer, que así fica mejor. ¿Qué dice aquí sobre Sansón? Jueces. Jueces 15:15. Y encontrando una quijada seca de asno, extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Vemos que en un momento Sansón se encontró en una caverna, en una cueva, tal vez encorralado por los filisteos. Israel, que representa la religiosidad, un pueblo calculista que no tiene una visión celestial, se enoja con Sansón porque ellos quieren, a pesar de ser los filisteos un país opresor, prefieren vivir en esa opresión y no provocar a más ira a los filisteos. Aun cuanto Dios levanta a Sansón justamente para provocarlos y quebrarlos y vencerlos. Y Sansón ahí acorralado para ser entregue y para ser muerto, él encuentra ahí una quijada de un asno que acabó de morir. Que recién, ¿cómo dice? Una quijada Que fresca. seca de asno. Fresca, seca. Seca de asno. Seca de asno. Voy a ver aquí la versión Jueces. 15:15. Aquí, ¿no? Perdón. ¿Qué dice en esta versión? ¿Qué versión esa es? ¿Pesita? Sí. Una pesita. Perdón, amados. Son versiones y versiones. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres.
Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Algunos podemos decir, bueno, yo hace 10 años tuve una experiencia con Dios, hace 5 años tuve una experiencia con Dios. Me acuerdo cuando Dios nos visitó y nos quebrantamos en aquella convención, en aquel retiro, en aquel culto. Pablo nos habla que él moría cada día. Hay algo de Pablo ahí. Pablo moría cada día para que los otros tuviesen vida. Pablo, él entendía que tenía que morir cada día. El Señor Jesús dice, aquel que me sigue, tome su cruz y niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz cada día. La muerte tiene que operar en nuestras vidas en forma constante. Morimos para que la vida resurrecta se manifieste. Morimos para que seamos ministerios de vida, de unción y de la vida resurrecta a los hombres. Ese asno que acababa de morir, una quijada fresca, que simboliza la vida de Cristo en nosotros, el operar de la cruz. La muerte pasó por ese asno. El asno es un símbolo de nosotros. La Biblia nos compara a un asno, porque somos como asno, tercos, de poco entendimiento, duros de cerviz. Y por eso que ahí estaba la victoria. Asno vivo, Dios no puede usar. Dios usa asno muerto. Nosotros valemos más muertos que vivos. La cruz, la unción resurrecta tiene que actuar en nosotros. ¿Qué tienes en casa? Cuando los discípulos dijeron, tenemos que alimentar esa multitud, y Jesús les devuelve la pregunta, bueno, aliméntalo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a comprar pan? Aquí en el desierto no hay panadería. Tenemos que caminar 10 kilómetros. ¿Quién tendrá pan tanto así? Primero que no sé si había panaderías así. Todo era más casero. Y él dice, den ustedes de comer. ¿Qué tenemos? Y alguien dice, un chico, una pureza. Yo tengo aquí pescaditos y 2 pescaditos y 5 panes, dice, algo así por el estilo. Trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Eso está en dónde? Juan 6:9. Juan 6:9. ¿Y qué hizo él con esa entrega, con esa devoción de un corazón puro como este niño, que dio todo lo que tenía para él, que era su sustento? Dios, cuando nos damos todo, habrá abundancia para nosotros. No es mucho lo que él necesita, mas él quiere mi todo. Y él multiplicó los panes y los peces, comieron la multitud y aún sobró. ¿De dónde vendrá la respuesta? A veces nosotros podemos pedir, estos días estaba orando por la iglesia aquí, que Dios traiga una sanidad financiera. Como dice, tendrás para prestar y no pedir prestado. La pandemia vino y afligió a todos. Digo, Señor, sana a la economía de la iglesia, que haya abundancia, que haya recursos para cumplir nuestras obligaciones y ayudar a los necesitados. Si esa bendición viene del pueblo, si esa bendición viene de la congregación, que es el camino ideal, es porque Dios bendijo su pueblo. Es el camino que Dios quiere usar. No es que levante un empresario, vengan dólares del exterior. No, Dios quiere bendecir su vida. Dios espera su entrega al Señor incondicional, su obediencia, su fe. Esta mujer tuvo fe. Porque tuvo fe, ella fue casa por casa,
buscó todos los cántaros, escuchó la voz del profeta. Él dice que busque vasijas, recipientes, no poco, todo lo que yo pueda. Y ella procuró con fe todo lo que podía y trajo. Tantas cosas nos hablan que tenemos, de dónde Dios, que Dios precisa. Precisa de nuestra fe, de nuestro testimonio, del trabajar de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros. Porque esa gracia en nosotros hará toda la diferencia. Esa gracia abre puertas para nosotros. Gloria a Dios. Dice Mateo 6:6. Vamos a leer Mateo 6:6. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos de nuevo, enciérrate en tu casa, dice, con tus hijos. Yo pienso que este tiempo de pandemia es tan glorioso porque puede permitir que el papá pueda tener un culto en su casa con su familia. Tal vez no podemos congregarnos, mas pudimos hacer cultos en casa. Puede ejercer el papá el sacerdocio, de enseñar la palabra, de orar juntos, de meditar la palabra, de tener comunión, de testimoniar sus hechos, de tener una expresión de Dios, de tener una gratitud, de compartir sus momentos, sus experiencias, qué está significando ese momento. Enciérrate. Estos tiempos yo dije a la iglesia que hay dos maneras de ser afligido. Una es cuando Dios aflige al hombre, al mundo, y aflige a su iglesia. Y la otra cuando nosotros nos afligimos, cuando nosotros vamos a Dios y nos derramamos y nos quebrantamos y lloramos y pedimos perdón, nos volvemos a Él. Y yo alabo a Dios porque yo tengo más de 500 horas de oración en esta pandemia. Me hizo bien correr a Dios de madrugada y derramar mi alma delante de Él, porque son tiempos difíciles, tiempos que yo necesito estar en el esconderijo, en el secreto de Dios, intercediendo, adorando, quebrantándome, cerrándome en el cuarto, cerrándome con mi familia, orando al Señor. Enciérrate en tu casa con tus hijos y ahí ejerces tu fe. Y comenzó a despejar, a echar aceite en una vasija, en un cántaro, tal vez 50 litros. Los cántaros en aquel tiempo más o menos tenían 90, 105 litros los cántaros, según las metretas en Juan capítulo 2, verso 2. ¿Y cuántas ella consiguió? El aceite era caro, era raro. Podría hablar tanto a la iglesia sobre que estos tiempos Él va a derramar de su aceite. El Señor quiere derramar de su presencia. Y Él está diciendo a su iglesia, tal vez en este momento, en un instante, puedo comparar a esta viuda como un símbolo de la iglesia. Y diciendo, procura vidas que se vaciaron de sí, porque yo derramaré de mi espíritu y yo solo puedo llenar lo que está vacío, porque yo doy mi espíritu sin medida,
Yo doy mi espíritu abundantemente. Como leemos el Salmo 37, verso 25. ¿Se puede repetir con los hijos? Sí. Sí, por el caso. Salmo. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Joven fui y envejecí, y nunca vi justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David dice eso. Porque Dios es fiel, Dios es verdadero, su palabra es eterna. Bendito aquel que colocó en él su confianza y tiene a él por su Dios, que no ha desmayado y que mantiene su testimonio, que mantiene la antorcha de su fe encendida. Dios cuida de los suyos y dice la palabra que le hace abundantemente, mucho más de lo que nosotros necesitamos. Dios quería no solamente suplir aquella situación, Dios quería ir mucho más, porque Dios es así. Él es mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Efesios 3, 20. Y a aquel que es capaz, por su gran poder, de hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros. Dios está limitado en lo que Él puede hacer. ¿Cómo está nuestra fe? Tengamos una abertura de la fe. Veamos de otra prisma las cosas. Vamos a mucho más alén de nosotros mismos. Entremos en la propuesta del Espíritu. Miremos la grandeza de Dios, que Él puede sorprendernos. Él no solo iría a resolver aquel momento en el cual pagase las deudas y libertase a sus hijos de ir a la esclavitud. Dependía de su fe, dependía de cuántas vasijas encontraría. Y encontró cuántos pudo. Y dice, ahora paga a tus acreedores, vende o gesto y viva o gesto da sua vida. Administre eso y viva toda la vida que le queda. Tanto Dios lo bendijo que aseguró hasta su vejez y a su descendencia. Nada más le podía faltar. Mas volviendo a este tiempo, Dios quiere esvaciarnos. Dios está buscando vasijas vacías. Este tiempo de un grande avivamiento, de un despertar. Dios vendrá a buscar una iglesia gloriosa en medio de la persecución, en medio de la opresión que el infierno quiere traer, en prohibir, en limitar, en legalizar el pecado y tornar lo justo, lo bueno y lo sano de errado y lo perverso de cierto. Dios no vendrá a buscar una iglesia frustrada. Dios no vendrá a buscar una iglesia derrotada. Él derramará su espíritu. Y Dios nos quiere livianos, espaciados de nosotros mismos, llenos de la presencia del Señor. Dios quiere hacer un avivamiento en ese mundo, una grande cosecha. Y Él está buscando vasijas vacías. Este tiempo es un proceso de decir, Señor, examíname, límpiame, esvacíame de mí, porque tú quieres llenar tu iglesia de tu presencia. La predicación de este tiempo es llevar a la conciencia cuánto necesitamos sermos limpios, ensanchados por dentro, renovados, volver al primer amor,
a las primeras obras, al temor al Señor. Que Dios pueda sacudirnos del polvo de este mundo. Como la iglesia se adormeció. Decía en mis oraciones de madrugada, Señor, vino tan claro las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Quiero orarte, quiero buscarte con sensatez. Quiero ser sensato en este tiempo. Quiero buscarte, quiero alcanzar espíritu prudente y no ser imprudente, no ser loco, no ser fatua. Señor, quiero buscarte, quiero tener mis reservas llenas de aceite y que mi lámpara esté llena de aceite. No quiero vivir para el gasto, no quiero vivir para el gasto. ¿Tiene que leer algún texto? Colossenses 4. Colossenses 4. Tiago. Puede leer, y Tiago. Santiago 3, de 13 al 18. ¿Quién de ustedes es sabio e instruido? Demuestre por su forma virtuosa de vivir sus obras en humilde sabiduría. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen, porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Porque donde hay envidia o rivalidad, también hay ahí confusión y toda cosa maligna. Pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Qué vida de paz, qué vida de comunión, qué testimonio, qué fruto de espíritu tenía esta familia para con todos sus vecinos, para todo el convivio, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que era su ámbito de vivir, había un grande testimonio. ¿Algo más? Colossenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Conduzcan-se sabiamente para con los de afuera y aprovechen su oportunidad y su forma de expresarse sea siempre con gracia, como si estuviera sazonada con sal, y sepan que de modo deben contestar a cada uno. Que Dios nos dé gracia en estos tiempos. Buscamos esa gracia de Dios para nosotros. Y Dios nos pregunta qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos alcanzado en Dios? La pregunta dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? ¿Cómo está su postura? ¿Está desanimado? ¿Dejó de creer? ¿Dejó de orar? ¿Se entregó? ¿Se abandonó? ¿Qué tienes en casa aún? ¿Con qué Dios puede trabajar? ¿En qué Dios puede multiplicar y sacarnos de esta situación? Dios es un Dios fiel y verdadero. Nunca avergonzará a sus hijos que lo temen y que andan en sus caminos. Que sean tiempos de restauración, de la unidad de la iglesia, de restaurar nuestra comunión, de vivir en armonía, de tener paz. Para eso es necesario superarnos en nosotros mismos, superarnos en nuestros conceptos, en lo que nosotros hallamos. A veces somos duros, somos inquebrantables, no cedemos,
no negociamos. Dios quiere quebrantarnos, Dios quiere tornarnos dóciles, Dios quiere tornarnos tiernos. Amados, espero que nos quede pesado el video que mandamos. Fue una alegría estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga.